Hola, soy Babel Arroyo. Esta es mi colaboración para SDP Noticias. La partida de Fidel Castro, abrió un túnel del tiempo en el debate público. De pronto es como si las ideologías regresaran. Ahora Kissinger es como si estuviera presente. Es más, hoy un grupo de idealistas le quita el poder a un dictador, una pequeña isla le da una lección al mundo y tenemos una crisis de misiles. ¿Estamos así? Un viaje en el tiempo. En ese momento, en ese al que nos lleva el túnel del tiempo, Fidel Castro es un héroe. O sea, es que nadie lo duda. No solo por quitar a Batista, que había hecho de Cuba el prostíbulo del mundo, sino por saber usar el papel geopolítico estratégico de la isla. Miren, eso fue importantísimo. Hasta México jugaba con eso frente a Estados Unidos. Era una carta latinoamericana que servía de presión. Todos salimos ganando con Castro en el poder. Todos, menos los cubanos. Miren, Cuba no nació en el 59 con Castro y para el caso tampoco nació en el 40 con Batista. En el siglo XIX, Cuba ya jugaba un papel económico relevantísimo en el mundo, tenía una economía boyante, una pujante inversión en medicina. Eso no fue invento de Castro. Fue un cubano, Carlos Finlay, quien descubrió el mecanismo transmisor de la fiebre amarilla, que ya saben, había hecho estragos porque nadie sabía que la culpa era del mosco Aedes. En 1901, antes de que naciera el héroe Castro, esa enfermedad ya se había erradicado de La Habana. Y no solamente en ese terreno, en muchos otros en medicina Cuba era fregoncísimo. A principios del siglo XX, Cuba ya tenía más médicos per cápita que cualquier país. Presumía los menores índices de analfabetismo, eso tampoco fue un invento. Estaba conectada a la isla con teléfono, radio y electricidad. Hoy no tienen internet. En ese momento estaba conectada en mejores condiciones que todos los países de América Latina. En los años 30, Cuba tuvo su propio 68. Los universitarios buscaron la autonomía durante años, con intervención militar y toda la cosa. La lograron en el 33, la perdieron en el 35, la volvieron a ganar en el 39 y la volvieron a perder. Primero con Batista, el dictador, y luego, para siempre, con el régimen castrista. Hasta hoy la autonomía universitaria no existe, porque todo tiene que hacer con conciencia revolucionaria. Lo mismo pasó con el gobierno. Castro no regresó a las estructuras institucionales previas a Batista, como había prometido, sino que calcó una de las medidas más efectivas de la dictadura que derrocó. Confirió al Consejo de Ministros las facultades del Congreso. ¿No les encanta? O sea, se los explico, es como si Peña Nieto diera a su gabinete la facultad de legislar y nos olvidamos ya de PAN, PRI, PRD y todo eso. ¿Para qué? Y lo olvidaba, en Cuba no volvió a haber elecciones para cambiar al presidente, porque Castro decía que no había nada más democrático que abrir la boca y convocar a 2 millones a las calles. Él era el héroe, nadie lo tenía que olvidar. Miren, todo esto era necesario. Desde el punto de vista de los héroes, pues sí, si se abría una pequeña ventana, así una fisurita, la dirección central planificada estatal se iba a ver en aprietos para enfrentarse al imperialismo. Todo tenía que hacerse con conciencia revolucionaria. ¿Y qué quiere decir eso? Pues todo se tenía que hacer con el objetivo de fortalecer al régimen, que no tuviera fisuras. Por eso hicieron una dictadura socialista. ¿Qué ganaron? Bueno, pues ganaron un voto de calidad en el concierto de América Latina. Y ese voto, ese papel, fue usado por todos los demás países. A todos nos convino que Castro fuera la piedra en el zapato de Estados Unidos. Era un héroe, había hecho una revolución y ahí suspendimos el tiempo. Ya. No siguió pasando, no pasaron 50 años, como si no hubieran pasado 5 décadas, como si la revolución no se hubiera convertido en gobierno, como si el poder no hubiera vuelto monstruos a esos héroes, como si el tiempo se hubiera detenido en el 59, como si nadie supiera que hoy, en un mundo globalizado, Cuba tiene una producción ínfima, importa todo a precios falsos, castiga a los emprendedores, les llaman cuentapropistas, y exprime lo poco que queda del mito para extorsionar al mundo que aún le teme.